Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. Grupo 1150. Mirza, Tania, Betty, Marlene e Isabel. El sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es el sistema que regula las actividades de las células, manteniendo su homeostasis. Además, coordina el crecimiento y desarrollo del cuerpo, siendo muy importante en etapas como la adolescencia. Pero, ¿cómo lo hace? El sistema se comunica con células y órganos por medio de hormonas. Estas viajan por el tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, haciendo que su respuesta sea más lenta y prolongada que la del sistema nervioso central. Una hormona es un producto que secretan las células y órganos endocrinos, con el fin de llegar a una célula diana. Las hormonas presentan 3 tipos de secreción. El control endocrino se refiere a que la hormona es liberada y después viaja por torrente sanguíneo para llegar a su célula diana. En cambio, también las hormonas pueden ser liberadas a los espacios de tejido conjuntivo y actuar en las células contiguas en el denominado control parácrino. O bien, la célula puede tener receptores para el mismo producto que secretó. Este es el control audocrino. Existen 3 tipos de hormonas. Las esteroides derivan del colesterol y son secretadas por las células de ovarios, testículos y corteza suprarrenal. Al secretarse, viajan por la sangre y llegan a sus células diana gracias a una proteína de transporte, como la proteína fijadora de andrógenos, por ejemplo, que las protege y las libera cuando deben activarse. También existe el grupo de las proteínas polipéptidos y péptidos pequeños. Estas son sintetizadas y secretadas por células de hipotálamo, glándula tiroides, paratiroides, páncreas y algunas células en aparato digestivo y respiratorio. Al ser liberadas, no necesitan transporte, ya que ellas se pueden disolver fácilmente en la sangre y así llegar a su célula diana. Como ejemplo de ellas, tenemos a la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante o la oxitocina. El último grupo son los análogos y derivados de los aminoácidos y ácido araquidónico. Este grupo incluye a las catecolaminas, como adrenalina y noradrenalina, a las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos, así como las hormonas tiroideas, que son derivados yodados del aminoácido tirosina y que son secretadas por la médula suprarrenal. Para que una hormona funcione correctamente, debe unirse a su receptor hormonal específico. Se han identificado 2 grupos de receptores. En el primer grupo, encontramos a los receptores de superficie celular, que interaccionan con hormonas peptídicas o catecolaminas, ya que éstas no pueden atravesar la membrana celular. Cuando el receptor se une a la hormona, aparecen segundos mensajeros, que amplifican la señal que produjo la interacción hormona-receptor, estimulando el metabolismo celular. Como ejemplos, tenemos el sistema de anilato ciclasa, CAMP, y su antagónico, el sistema guanilato ciclasa, CGMP. En el segundo grupo presentamos a los receptores intracelulares. Estos se encuentran dentro de la membrana, más concentrados en el área del núcleo, y son utilizados por las hormonas tiroideas y esteroides, ya que ellas pueden cruzar con facilidad tanto la membrana plasmática como la membrana nuclear. Cuando se da la unión hormona-receptor, el receptor se cambia alostéricamente y se une al DNA cromosómico, estimulando a la RNA polimerasa, lo que provoca que se formen nuevas proteínas regulando el metabolismo celular. En este tipo de receptores, el segundo mensajero no existe. Hipófisis o glándula pituitaria. Se ubica en la base del cerebro, en la silla turca, y se une al hipotálamo por el infundíbulo y una red vascular. Esta glándula, a su vez, se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Adenohipófisis o lóbulo anterior. Su tejido es epitelial glandular. Se divide en pars distalis, pars intermedia y pars tuberalis. En pars distalis encontramos 5 tipos celulares. Somatótrofas, células GH. Son ovales de tamaño mediano, núcleo central y redondo. Secretan somatotropina, GH, y son acidófilas por presentar vesículas eosinófilas en su citoplasma. A juzgar por el color, ¿qué tipo celular encontramos en esta imagen?
Son acidófilas, ya que podemos observar la presencia de vesículas eosinófilas, las cuales tienen de un color rojizo. Lactótrofas, mamótrofas o células PRL. Son células poliédricas grandes con núcleo ovalado. Cuando están almacenadas presentan vesículas eosinófilas, es decir, son acidófilas. Pero cuando el contenido de las vesículas se libera, la célula ya no se tiñe, volviéndose cromófoba. Secretan hormona prolactina. Corticotrofas, células ACTH. Son poliédricas de tamaño mediano con un núcleo redondeado excéntrico. Su citoplasma es basófilo y liberan a la molécula proopiomelanocortina, que es precursora de ACTH. Gonadótrofas, células LH y FSH. Son ovaladas, pequeñas, con núcleo esferoidal y excéntrico. Suelen teñirse mucho con colorantes básicos. Por ende, son basófilas, además de productoras de hormona folículo estimulante FSH y luteinizante LH. Tirótrofas, células TSH. Son poliédricas grandes con un núcleo redondo excéntrico. Su citoplasma es basófilo y producen hormona tirotrófica o tirotropina. En parte intermedia, donde hay células parenquimatosas que rodean folículos llenos de coloide, se encuentran células basófilas y cromófobas, cuya función es sintetizar proopiomelanocortina. Las flechas verdes en la siguiente imagen nos muestran los folículos llenos de coloide, esto dentro de pars intermedia. En pars tuberalis, que es una zona muy vascularizada, las células parenquimatosas se distribuyen en cúmulos y cordones pequeños asociados a vasos sanguíneos. Neurohipófisis o lóbulo posterior. Se divide en pars nervosa e infundíbulo. En la pars nervosa encontramos axones amielínicos y células neurosecretoras del hipotálamo, las cuales producen dos tipos de hormonas. Estas hormonas son la oxitocina y la vasopresina. El siguiente es un corte histológico de la hipófisis, donde A es neurohipófisis, B es adenohipófisis pars intermedia y C es adenohipófisis pars distalis. ¿Puedes reconocer qué parte de la hipófisis se observa y qué es lo que secreta? Observamos tejido nervioso, por lo tanto es neurohipófisis. No sintetiza nada. Recordar que lo que hace es almacenar dos hormonas producidas en el hipotálamo y transportarlas hasta ella a través de los axones del tallo de la hipófisis. La función de la secreción de cada una de estas células es muy importante. En la adenohipófisis, la somatotropina, también llamada hormona del crecimiento, secretada por las células acidófilas somatótrofas, contribuyen a la secreción del factor de crecimiento de insulina 1, así como también el crecimiento de músculos y huesos, además de estimular la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo y contribuir a la reserva energética del mismo. La prolactina, secretada por las células acidófilas mamótrofas, estimula las glándulas mamarias para la producción de leche. En las mujeres embarazadas sufren hipertrofia e hiperplasia, logrando que la glándula pituitaria aumente de tamaño. Las células basófilas corticótrofas contribuyen a la secreción de ACTH y esta, a su vez, estimula la secreción de glucocorticoides y andrógenos por parte de la corteza suprarrenal. Las células tirótrofas secretan la hormona tirotropina que actúa sobre la glándula tiroidea para producir triiodotironina y tiroxina. Las células gonadótrofas producen hormona folículo estimulante FSH que en ovario contribuye a la secreción de estrógenos para la foliculogénesis y en testículo contribuye a la secreción por parte de las células de Leydig para la espermatogénesis. También secreta hormona luteinizante, que a nivel de ovario estimula la secreción de progesterona para la ovulación y en testículo la secreción de testosterona por parte de las células de Leydig para las características sexuales. Neurohipófisis. Almacena las hormonas producidas por las células neurosecretoras del hipotálamo. Vasopresina, también llamada ADH, es secretada en el núcleo supraóptico. Esta hormona aumenta la reabsorción de agua de los conductos colectores del riñón, disminuyendo el volumen de la orina o aumentando la tensión arterial, ya que estimula la contracción de la musculatura lisa en las arteriolas. Mientras tanto, en el núcleo supraóptico y paraventricular se secreta oxitocina, que estimula la contracción del útero gestante y la glándula mamaria en lactancia. La glándula tiroidea es una glándula bilobulada rodeada de una fina capa de tejido conjuntivo. Su unidad funcional son los folículos secretores, que son unos espacios más o menos esfenoidales, con una pared de epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, que se compone de dos tipos celulares. Las células foliculares o principales. Su citoplasma se ve basófilo pálido con un núcleo esfenoidal con uno o más nucleolos. Se encargan de producir las hormonas tiroideas, tiroyodotironina y tirosina.
Las células parafoliculares o células C están en la periferia del epitelio folicular, se ven pálidas y están solas, y producen calcitonina, que es un antagonista de la paratormona. Regula el metabolismo de calcio y disminuye la calcemia al inhibir la reabsorción ósea y estimula el depósito de calcio en los huesos. Ambas hormonas actúan sobre la mayor parte de los tejidos corporales y el hueso, y dentro de sus funciones encontramos que aumentan el índice metabólico, influyen en el crecimiento corporal y el desarrollo, inhiben la actividad de absorción de los osteoclastos y reducen el calcio sanguíneo. Glándula paratiroidea. Son glándulas pequeñas que se asocian con la glándula tiroides y que se rodean de una capa fina de tejido conjuntivo. Se compone de dos tipos de células. Células principales o foliculares son poliédricas, pequeñas con un núcleo central. Su citoplasma es eosinófilo pálido y ellas producen la hormona paratormona. Las células osifilas se ven redondas y más grandes que las principales, además de que su citoplasma es acidófilo. La paratormona aumenta la calcemia de tres modos. Promueve la liberación de calcio de los huesos. Actúa sobre los riñones para estimular la reabsorción del calcio por los túbulos distales, mientras inhibe la reabsorción de fosfato en los túbulos proximales. Aumenta la formación de la hormona activa 1.25-OH2, vitamina D3 en los riñones, que promueve la reabsorción tubular del calcio. En el intestino, su influencia aumenta la absorción del calcio. Glándula suprarrenal. Se localizan superiores a los riñones, cubiertas por tejido adiposo. Se dividen en corteza y en médula, quienes a su vez presentan divisiones. Corteza. Dividida en zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. La zona glomerular produce mineralocorticoides. Actúa sobre los túbulos distales del riñón para aumentar la reabsorción de sodio y la disminución de la reabsorción de potasio. Tiene la función de mantener el equilibrio osmótico en la orina e impedir la acidosis sérica. Zona fascicular. Producen corticosterona y cortisol. Promueven el metabolismo de los carbohidratos y la estimulación de la gluconeogénesis en el hígado. Confieren resistencia al estrés y suprimen la respuesta inflamatoria en algunas reacciones alérgicas. Zona reticular. Producen andrógenos débiles. Contribuyen a los rasgos sexuales y a la reproducción. Médula. Las células cromafines son células secretoras de adrenalina y noradrenalina. Aumentan la frecuencia y el gasto cardíacos. Estrechan los vasos sanguíneos en los órganos y aumentan la circulación sanguínea al corazón y al músculo esquelético. Aumentan la liberación de glucosa y ácidos grasos al torrente circulatorio. Dilata las pupilas y prepara el cuerpo para la acción. La glándula pineal, cuervo pineal o epífisis cerebral es una glándula neuroendocrina que regula el ritmo circadiano y se localiza en el techo del diencéfalo. Es una estructura con forma cónica aplanada, como una piña de pino, de ahí su nombre. Sus células parenquimatosas son los pinealocitos, que son células secretoras que actúan sobre el hipotálamo. En imágenes de cortes histológicos podríamos observar que su citoplasma es levemente acidófilo y finamente granular. La glándula pineal es un órgano fotosensible, un cronómetro y un importante regulador del ciclo día-noche. Favorece el sueño y controla la actividad sexual, mejora el estado de ánimo y lentifica el envejecimiento. Sus secreciones están sometidas a la influencia de los periodos de luz y oscuridad del día. La glándula pineal obtiene información acerca de los ciclos de luz y oscuridad desde la retina a través del haz retinohipotalámico, que se comunica en el núcleo supraquiasmático con haces nerviosos simpáticos que llegan hasta la glándula pineal. De esta forma, los pinealocitos secretan melatonina durante la oscuridad y detienen su secreción cuando recibe impulsos luminosos. También podemos encontrar células intersticiales, que constituyen alrededor del 5% del total de la población celular de la glándula, y se piensa que son células de neuroglía similares a astrocitos abundantes en el tallo pineal. También suelen presentar acervos cerebrales, que son producto de la precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio depositados en las llamadas arenillas cerebrales, que aparecen en la niñez y aumentan de tamaño con la edad. Los pinealocitos están distribuidos en cúmulos o cordones dentro de los lobulillos, formados por tabiques de tejido conjuntivo que penetran en la glándula, desde la pía madre, ya que ésta cubre la superficie. En estas imágenes histológicas es posible observar las llamadas arenillas cerebrales, además de los pinealocitos. Páncreas endocrino. El páncreas endocrino secreta hormonas que regulan la concentración de glucosa en la sangre. Se compone por agregados celulares ubicados entre los acinos, denominados islotes de Langerhans. Los principales tipos celulares que componen a los islotes son células beta,
secretan insulina, quien ejerce sus efectos principales sobre el hígado, músculo esquelético y el tejido adiposo. En general, la insulina estimula la captación de la glucosa de la circulación, el almacenamiento de la glucosa, la utilización de la glucosa al promover la glucólisis, así como que estimula la síntesis de glicerol e inhibe el catabolismo de las proteínas. Cabe mencionar que la falta de insulina o una producción insuficiente de ella conduce a una hiperglucemia y a la glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina. Estos signos son característicos de la diabetes mellitus. Otro tipo celular son las células alfa. Estas secretan glucagón y sus efectos son similares a la insulina, ya que promueven la gluconeogénesis y la glucogenólisis en el hígado y aumenta la concentración sanguínea en la glucosa. Por último, tenemos a las células delta. Este tipo celular secreta somatostatina. La que es parácrina inhibe la liberación de hormonas. Se ha demostrado que inhibe la secreción de insulina y glucagón. La secreción endocrina reduce contracciones del tubo digestivo y músculos lisos de la vesícula biliar. Es importante decir que la concentración de glucosa en sangre puede generar diversas reacciones en el organismo. Si la glucosa en sangre es baja, se activa la secreción de glucagón por parte de las células alfa del páncreas. De esta manera, el hígado libera azúcar a la sangre, restableciendo los valores normales. La glucólisis es promovida. En cambio, si la glucólisis en sangre es alta, se activa la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, y de esta manera, las células adiposas pueden captar glucosa de la sangre y lograr la homeostasis. La gluconeogénesis es promovida, así como la glucogenólisis. Este es un diagrama de un islote de Langerhans. Lo ubicamos entre los acinos pancreáticos y podemos identificar las células delta, alfa y beta, que lo conforman. A continuación, observamos el corte histológico. De lo mismo, un islote de Langerhans.